Nuestro invitado de la noche, Pedro Baños. Buenas noches, Pedro. ¿Sigues ahí otra vez? Aquí sigo, Miguel. Encantado. Te hago una preguntita y luego te doy felicidades. Dicen que dice, a este señor coronel me gustaría preguntarle que en esta sociedad apocalíptica que describes, ¿dónde quedan los sistemas que hemos construido con tanto esfuerzo y tanta sangre? ¿Dónde están los tribunales de derechos humanos, los sistemas parlamentarios, los controles a los gobiernos, el cuarto poder? ¿Dónde está todo eso? Pues mira, la pregunta es excelente. Si hablamos, por ejemplo, en el ámbito ya del cerebro, esta invasión del cerebro, precisamente Rafael Yuste, este gran científico español, una verdadera eminencia mundial, que fue además el que animó a Barack Obama a llevar adelante la iniciativa Brain, y él mismo es consciente de que se ha creado un verdadero monstruo que puede perjudicar a los ciudadanos, y está haciendo lo posible porque los gobiernos de todo el mundo lleven a cabo o instauren lo que él llama los neuroderechos, porque está claro que estamos perdiendo clarísimamente incluso nuestros valores más fundamentales, democráticos, nuestra libertad, nuestra intimidad, nuestra privacidad, y a lo mejor no somos conscientes de ello o plenamente conscientes, pero para eso debemos tener buenos dirigentes que verdaderamente se preocupen por todos los ciudadanos, por su pueblo, porque si no, desde luego la democracia tal y como la conocemos va a dejar de existir. Preguntan también que cuándo un militar retirado va a estar en la Moncloa. No sé si era por ti eso. No, yo aparte todavía no estoy retirado, estoy en la reserva. Ah, perdón, en la reserva. Vale. Sí, y sinceramente creo que los militares debemos estar al margen de todas las diatribas políticas. Los militares estamos para servir a todos y cada uno de los ciudadanos, que son los que, entre otras cosas, nos pagan el sueldo, y no para estar al servicio de ningún gobierno, aunque es verdad que las órdenes no nos queda más remedio que recibirlas a través de los gobiernos elegidas democráticamente por el pueblo. Pero los militares, cuanto más alejados estemos de la política, yo creo que muchísimo mejor. Vale, te saludan desde Brighton, dicen, excepcional programa. Carmen desde Brighton te manda saludos. Decías antes, controlar la mente a través de múltiples sistemas que hemos estado así analizando a vuela pluma, controlar el cerebro con esos chips. Hay un paso más todavía en ese futuro que quiero que nos cuentes todavía, Pedro, si te parece. Tratemos de buscar conclusiones. ¿Cómo será nuestra vida en el futuro? Quizás como anuncian ya algunas películas. Los diseñamos para confiarles nuestro hogar, nuestro modo de vida, nuestro mundo. El lanzamiento de la nueva generación de robots de US Robotics se ha visto empañado por la muerte del diseñador Alfred Lanning. Identificación. Un robot no puede dañar a una persona, es la primera ley de la robótica. Sí, ya sé, las 3 leyes. El círculo perfecto de la protección. Mis robots no matan personas. Oiga, sospecho que no le gusta cómo son. Hay un gran problema con los robots. Nos comunican que instemos a la gente a quedarse en lugares cerrados. Es un extracto de la película Yo, Robot del director Alex Proyas. ¿Es este el futuro que nos espera? ¿Un mundo lleno de robots? ¿Será una inteligencia artificial la encargada de controlar a las masas? Tratemos de buscar más respuestas. Otro aspecto, Pedro, que parece que nos están ya anunciando de ese futuro, va a ser un mundo lleno de máquinas, inteligencia artificial, robots, no necesariamente con un cuerpo parecido al ser humano, antropomorfo, sino de otras maneras. ¿Esto puede ser también un paso más para el control? Pues sí, mira, efectivamente esto ya es una realidad. El otro día, hace muy pocos días, el jefe del Estado Mayor del Ejército Británico decía que para dentro de 10 años el Ejército Británico estaría compuesto al menos el 25% por robots. Hablaba incluso de cifras, daba cifras exactas de 30.000 robots. Claro, es que, fíjate, y yo me atrevería a decir que la otra parte de los humanos van a ser humanos robots, es decir, unos serán robots soldados y otros soldados robots, porque es un poco a lo que estamos yendo, porque incluso el ser humano, la persona,
va a estar potenciada físicamente, psicológicamente, no todos, aquellos a los que se les quiera potenciar, porque hay capacidad para ello. Y además vamos a entrar en una sociedad muy complicada, más aún de la que tenemos, porque esta robotización, esta digitalización, lo que va a hacer, entre otras muchas cosas, es que vaya a haber mucho menos puestos de trabajo, aunque haya diferentes puestos de trabajo, pero va a haber mucho menos, va a estar dominada por una pequeñísima élite tecnológica, la que domine esta tecnología, y los demás, pues vamos a quedar, en algunos casos, pues que tendremos que estar de alguna forma mantenidos por el Estado, entre otras cosas, entretenidos por el Estado, evidentemente para que no existan pues subversiones o no existan movimientos revolucionarios dentro de la sociedad, porque desde luego vamos a una sociedad que va a ser, como digo, todavía mucho más compleja de la que estamos viviendo en la actualidad, que ya lo es. Ahora te preguntaré si hay formas de controlar todo esto. En alguna parte también decías que los libros, Fahrenheit 451 me parece que era el número, esa película mostraba un futuro en el que se quemaban los libros. Ahora no hace falta quemarlos porque no hay gente o no hay tanta gente que lea, ¿verdad? Claro, esta novela distópica de Bradbury, efectivamente ahí para que controlara la sociedad, pues se quemaban los libros para que la gente no se formara, no se informara. Pero es que hoy en día cada vez se lee menos, lamentablemente, sobre todo los más jóvenes. ¿Por qué? Porque se sienten atrapados una vez más por todos estos dispositivos electrónicos. Es más fácil pasarse la tarde viendo vídeos en Facebook o en TikTok que estar pues trabajando la mente. Esa mente, lo bonito que es además un libro que nos hace volar la imaginación, que nos alimenta el espíritu, pero claro, al final requiere un trabajo intelectual, es mucho más cómodo pues ver algo que nos distraiga completamente. Y es cierto que estamos entrando también en un momento en el que nos cuesta leer y que nos cuesta sobre todo profundizar en la lectura. Por eso, y lo saben perfectamente, que nuestra capacidad de atención es cada vez menor, y por eso vemos que en las noticias hay un titular y 2 o 3 subtitulares, porque está más que demostrado que la inmensa mayoría de las personas no lee el artículo completo del que pueda aparecer en la prensa o en la prensa digital, y lo que hace es que esos titulares también estén condicionándonos, porque muchas veces tienen hasta poco que ver con el contenido de la noticia, y por eso una de las medidas evidentemente es leer muchísimo, recuperar la lectura en libros, por supuesto, también lo más variados posibles, para que nos enriquezca nuestra intelectualidad, que al final es lo que nos va a salvar como personas. Desde Uruguay te mandan saludos también una persona que trabaja en la docencia y dice que ojalá no permitamos los docentes ser meros instrumentos que replican estas formas de dominación, que el ser humano vuelva a su innata necesidad de investigar. Ojalá sea así. Más datos casi terminando. En tu libro hablas también de que en este último tiempo, no solamente las drogas esas aparentemente ilegales, sino ha habido un aumento increíble, hasta un 50% de ansiolíticos. Vivimos una sociedad más angustiada, ¿no? Sí, además es muy preocupante tanto los legales como las ilegales, las sustancias psicofármacos, porque estamos entrando además en todos estos nuevos opiáceos sintéticos que son verdaderamente anestesiantes de la sociedad, que es que ni siquiera son lúdicos. Y además efectivamente es muy preocupante el abuso que existe claramente de los psicofármacos legales, es decir, con receta. Y sobre todo hay algo que es muy preocupante, muy especialmente preocupante, Miguel, que es este uso y abuso con los niños, con los más pequeños, que prácticamente es habituarles para que ya desde su más tierna infancia se acostumbren a consumir este tipo de sustancias, que en cierto modo pues también es una manera de control social. Casi 2 cositas más. ¿Cómo reconocer ante tanta historia que nos viene? Lo vemos ahora con las noticias. Por un ejemplo de la pandemia, por un lado dice una cosa, por otro lado se dice otra. Tenemos tanta información, es una pregunta que nos pasa a nuestra compañera Rosa Rodríguez. ¿Cómo reconocer lo que es verdad en los medios de comunicación si es que me estoy metiendo con nosotros, si hay algo de verdad en ellos? Pues mira, cada vez es más difícil, Miguel, incluso para los profesionales que nos hemos dedicado muchos años a investigar, a pensar,
porque es cierto que cada vez se camufla con mayor astucia la verdad y la mentira para ocultarnos la realidad. Y lo peor de todo esto, y es muy triste decirlo, que es que los primeros que nos falsean esta realidad son nuestros dirigentes, que vemos que son los primeros desinformadores, curiosamente los que luego dicen que quieren luchar contra la desinformación, y lamentablemente también lo estamos viendo todos los días. Entonces, la primera recomendación, si me lo permites, Miguel, sí, es intentar suministrar a nosotros mismos la información de fuentes muy diversas, no centrarnos solamente en aquellas que nos quieran transmitir de manera intencionada. Sé que no es fácil y sobre todo pues para personas que llegan a su casa cansadas de su trabajo, como para encima ponerse a buscar en distintas fuentes, pero tenemos que intentarlo, porque si solamente bebemos de una sola fuente, seguro que esa fuente está contaminada. Vale. Otro tema que tratas aquí, los rebeldes. Esas personas que quieren ir en contra del sistema lo tienen complicado, no tienen futuro, ¿verdad? Pues no, porque el sistema no te aplasta, te machaca, y hoy en día es muy fácil desprestigiar a una persona de la noche a la mañana. Hay que pensar que estas campañas de desprestigio, que siempre se han realizado, pero que antes quedaban en un pequeño círculo, pudiera ser en el entorno laboral, en el entorno escolar o en un barrio, esto hay que pensar que se hace de manera universal y además con una rapidez inusitada. Entre otras cosas, antes lo comentábamos, con estos bots que se pueden comprar por decenas de miles para crear una falsa campaña de desinformación, de desprestigio, y por tanto es muy difícil luchar contra ello. Lo que pasa es que algunos nos lo hemos propuesto y bueno, algunos palos sí que nos dan de vez en cuando. Soluciones te pido. Decías tratar de buscar información en diferentes medios. ¿Hay algo más? ¿Podemos dejar no sé si dejar los teléfonos o las televisiones? Es difícil, yo creo, abandonar ya eso, ¿verdad? Pero ¿cómo defendernos para que no nos dominen? Pues mira, como todo, usarlo todo con prudencia, con cabeza, con sensatez. En la pregunta que tú hacías, ¿podemos dejar las redes sociales? Eso es como decir si podemos dejar las redes, las relaciones sociales físicas. Evidentemente no, pero tenemos que saber con quién nos relacionamos, a quién seguimos, qué información recibimos. También hay una parte positiva. Por ejemplo, en Twitter, sabiendo a quién se sigue, se puede obtener muy buena información. Lo que no podemos es dejarnos arrastrar y sobre todo pasarnos horas infinitas prácticamente sumergidos en estas redes que intencionadamente pretenden que pasemos el mayor tiempo posible. Como todo, con cabeza, y sobre todo, muy importante, no aportar nunca datos innecesarios en ninguna red social, en Internet, ser muy prudente, pensar que siempre hay alguien que puede estar interfiriendo en nuestra conversación, nuestros mensajes, que lo puede estar grabando y lo puede estar almacenando para emplear contra nosotros el día de mañana. Y sobre todo para los más jóvenes, que no piensen por lo que son hoy, como pongo en el libro, que piensen por lo que pueden llegar a ser el día de mañana. Que alguien, todo esto que ahora están aportando, estos vídeos que ahora nos pueden parecer tan graciosos, alguien el día de mañana lo puede sacar para machacarles socialmente, para perjudicarles y de manera muy grave. Déjame que antes de terminar y de preguntarte una cosa que tengo aquí pendiente, pongamos un pequeño fragmento de cosas que hablan de la verdad. Tal y como yo lo veo, debía elegir entre el cinismo y la franqueza. Si nadie asume la responsabilidad de lo sucedido, la historia terminará en una conspiración de silencio. Pero la verdad no está en las mentiras que nos contamos unos a otros, sino en las que nos decimos a nosotros mismos. A lo mejor el camino del corazón que decían algunos chamanes, algunos místicos por ahí en Latinoamérica, sea un buen camino para seguir en este follón en el que estamos. Pues mira, y una de las cosas que también pongo en el libro, que las personas tenemos que intentar tener un momento para nosotros mismos, para reflexionar, para desconectar de todo este mundo electrónico que nos rodea y de pensar verdaderamente qué es lo que nos beneficia, cuál es nuestro propósito en la vida, qué es lo que queremos, no lo que quieran los demás, sino que de verdad lo que hagamos, las decisiones que tomemos, que sean propias. Y por eso hace falta un momento de reflexión personal, que es muy importante. Y además que intentemos que lo que nosotros creemos que es nuestra verdad, que nos sigan permitiendo
contarla, Miguel, que también es esencial. Yo ponía hace muy poco un tuit que estamos entrando en una sociedad del aplanamiento social, estamos entrando en la imposición del silencio y eso no es bueno. Creo que en un sistema democrático todo el mundo, solamente con un límite que es la ley, tiene derecho a expresarse con libertad. Eso y la autocensura, ¿verdad? Que a veces no se puede hablar porque no es políticamente correcto, etcétera, etcétera. Porque cada vez nos da más miedo hablar, incluso expresar nuestros pensamientos, precisamente porque alguien nos critique tan sumamente, de forma tan ácida, que efectivamente nos machaquen socialmente, nos asesinen socialmente. Y eso al final nos lleva a una autocensura, pero que eso no es la verdadera libertad. Como yo pongo, me gustaría que todos estuviéramos en ese Speaker's Corner del Hyde Park, en el que podamos decir todo lo que queramos, sin que nadie por eso pretenda destruirnos ni desde luego asesinarnos socialmente, y por supuesto siempre respetando una vez más los límites de la legalidad, que deben ser los únicos a los que nos debemos ajustar, no a los límites administrativos, sino a los límites legales. Sí, señor. Este es nuestro invitado, Pedro Baños, el dominio mental, la geopolítica de la mente. Y en un último minuto, no quiero que te vayas, hay un tema que nos preocupa mucho, seguramente lo vamos a tratar más. ¿Qué te parece QAnon, ese grupo extraño en Estados Unidos? Pues fíjate, mira, en estos momentos de polarización que estamos viviendo, no solamente en Estados Unidos, en muchos países, pero muy especialmente en Estados Unidos, de enfrentamiento claramente ya civil, que esperemos que no pase de ahí, que no pase un enfrentamiento armado con todas las armas que hay en Estados Unidos, pues surgen teorías de lo más extravagantes, ¿verdad? De ese estado profundo, de ese estado que es verdad, el que dicen que maneja las riendas del país, que comete además las mayores aberraciones, porque es propio de estos momentos de polarización, donde las personas, para atacar a los demás, pues son capaces de sacar cualquier historia, de crear cualquier fantasía, con tal, como decimos, de alimentar su propia polarización. Hablaremos de ello. Pedro, gracias. ¿Forma de contacto contigo? Pues ya sabes que tengo una página web y todas las personas que lo deseen, geostratego.com, pues me pueden contactar, y de hecho me contactan todos los días muchísimas personas, y vuelvo a decir lo mismo, hay veces que no tengo tiempo para explayarme, ya me gustaría poder atender mejor a todas las personas que me contactan, pero como mínimo siempre les respondo, aunque sea de manera muy breve, a todas las personas que quieren entablar contacto conmigo. Geostratego.com. Geostratego.com. Pedro Baños, el dominio mental, la geopolítica de la mente, un libro, un estudio lleno de un montón de datos que nos pueden servir para liberarnos, ser un poquito más libres, por lo menos, y pensar por nosotros mismos. Ha sido un placer, Pedro, un honor que hayas estado de nuevo en el programa. Pues para mí ha sido el honor, Miguel, para mí siempre un placer estar en tu programa, y además pues también les mando otro abrazo muy entrañable a todos tus seguidores, que como te decía al principio del programa, sé que son seguidores muy fieles, que no faltan nunca a tu cita, porque haces un programa magnífico, Miguel. Gracias a los invitados que tenemos. Fuerte abrazo, cuídate mucho, nos vemos prontito, ¿vale? Descansa. Hasta cuando tú quieras, un abrazo, Miguel. Hasta pronto.